Bueno, vamos a hablar un poco de economía. Hace un ratito nomás, más temprano, hablábamos con Cristian Castillo y él decía que hay una irracionalidad, ¿no?, en el sistema capitalista, y yo también, ayer me llamó la atención la cantidad de alimentos que se desperdician por año, ¿no? 931 millones de toneladas de alimentos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 931 millones de toneladas es el 17% de todos los alimentos que se producen en el mundo, mientras hay más de 800 millones de personas que pasan hambre. Y en Argentina la situación no es muy distinta. También hay un desperdicio de alimentos y hay un 40% de la población, por lo menos, que está por debajo de la línea de pobreza. Mientras ayer por la mañana muchos diarios mostraban esta noticia, porque era justamente el 29 de septiembre, el día de la concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Mientras sucedía eso, al poco tiempo, sin anestesia, se pasó a otro titular, y es que hoy, en el día del lanzamiento de su campaña y el día que se va a conocer el dato de pobreza oficial del INDEC para el primer semestre del año, el gobierno nacional va a lanzar una serie de anuncios para el campo para aumentar las exportaciones. Anuncios que son beneficios a las patronales agropecuarias. Entonces quería comentarles, me puse a investigar en qué consistía ese plan, que es el que va a anunciar hoy el gobierno y que además lo van a presentar directamente en un proyecto de ley en el Congreso. Lo va a presentar el Ejecutivo, lo va a presentar Guzmán. Este proyecto nació del lobby del Consejo Agroindustrial Argentino. Porque, ¿qué pasa? Muchos estamos acostumbradas a escuchar y a conocer a la mesa de enlace, ¿no? La sociedad rural, Claro. qué sé yo. Decís, ¿quiénes son estos del Consejo Agroindustrial? Bueno, son los mismos, sacando la sociedad rural, son los mismos, pero con otro nombre, y que nuclea a todos los grandes también aceiteros, los grandes exportadores, o sea, los grupos económicos vinculados con el agro, las bolsas de cereales, los exportadores de carne. Todos están reunidos en esa gran entidad de las patronales agrarias que hicieron un proyecto que vienen negociando hace tiempo con el gobierno. Se reunieron también con Cristina Fernández, vienen reuniéndose con los gobernadores y ahora finalmente con el nuevo ministro Domínguez, que le quitó la suspensión de las exportaciones de la carne, están avanzando en que el gobierno lo impulse. ¿Y en qué consiste? Y que es lo que se va a presentar esta tarde. Todavía no está la letra exacta del borrador del proyecto de ley, pero sí hay algunos datos de hacia dónde apunta y no es muy difícil adivinar. Por un lado, se otorgan una serie de beneficios impositivos, o sea, reducciones de impuestos, Sí. a los empresarios, para nuevas inversiones, para construcción, excepto vivienda. Se les devuelve el IVA de una manera más acelerada. En el caso de los ganaderos, se les reduce el impuesto a las ganancias, entre otros beneficios. Por ahora, el tema de las retenciones, que es lo que más les importa, Sí. ¿no? No está dentro de las noticias que salió ayer, pero yo no lo descartaría porque el primer borrador, que como te decía antes, se viene barajando hace tiempo, que impulsa el Consejo Agroindustrial Argentino, proponía sacar las retenciones a cero para las economías regionales, bajar las retenciones al 8% en el caso de cereales, al 5% en el caso de girasol y bajarlas de la soja del 33 al 25% sin diferenciar con las manufacturas. O sea, una reducción de las retenciones para mí puede ser parte de ese proyecto de ley. Hay que ver finalmente cómo lo presentan, pero el objetivo, que lo anuncian con bombos y platillos, es aumentar las exportaciones de 65.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares, y además lo presentan esto como ambientalmente sustentable. Esto dice que crean empleos con esto, ¿cómo es el También, o sentido? sea, un aumento de las exportaciones dice que va a traer más dólares y además que van a generar 700.000 empleos ¿Y eso es así? en la hostelería y 210.000 de ellos en el agro. Ahí vamos a ver algunos de los argumentos que ellos plantean para decir Bien. esto va a ser sustentable, va a generar empleo, va a generar crecimiento de la actividad. Vos me preguntabas por lo del empleo. Bueno, 700.000 empleos dice que va a generar este plan, o sea,
El argumento es siempre el mismo, en este caso de las patronales agrarias, pero es el que se está utilizando para todos los sectores, que es que si les das beneficios a los empresarios para aumentar las exportaciones, se generaría empleo, ¿sí? O sea, reducción de impuestos va a hacer que haya más inversiones y más empleo. Ahora, argumentos de sobra con nuestra experiencia tenemos para mostrar la falacia de ese argumento. Por ejemplo, si uno mira, o sea, no es muy loco pensar qué pasó en Argentina en los últimos 20 años, donde aumentó muchísimo la producción de granos, la producción sobre todo de granos y oleaginosas, y las exportaciones. ¿Creció el empleo? Bueno, hay un estudio de los especialistas de la Universidad de Buenos Aires, Villuya Fernández y Capdeville, que dicen que entre 2008 y 2018, en un libro que se llama Los números rojos de la Argentina verde, mientras se multiplicó la superficie implantada y la producción de granos, se aumentó en millones de toneladas, Sí. cayeron en 12.000 los puestos de trabajo registrados y en el caso de oleaginosa de granos, 5.500 puestos. O sea, no solo no subieron 700.000 o 200.000, sino que cayeron. Bien. ¿sí? Esos son datos empíricos Y no opinión. de las estadísticas de los diferentes estudiosos que muestran cómo esos beneficios no necesariamente derraman hacia abajo. En el caso de las exportaciones, uno diría, bueno, pasar de 65.000 millones, que es lo que hubo en el 2019, el año pasado hubieron 55.000 millones, pero porque había caído por la pandemia, ¿no? Pero 65.000 millones, que es un nivel elevado, este año va a haber muchísimo más, a 100.000 millones de dólares, es un salto enorme, ¿no? Es un salto casi de un 80% de acá a 2030, es una cosa... ¿Cómo lo piensan llevar adelante? Porque estamos hablando del sector agropecuario. O sea, vos para producir más ahí, necesariamente se tiene que extender la superficie. Ahí va. Y en el borrador, no en este que se publicó ayer, sino en el borrador de hace unos años, el Consejo Agroindustrial Argentino decía que la intención era pasar de 125 millones de toneladas de granos y oleaginosas a 156 millones. O sea, no es aumentar las exportaciones por aumento del valor agregado, como ellos plantean, sino directamente producir más soja, producir más maíz. Para vender más. Claro, pero eso necesariamente implica avanzar sobre nuevas tierras, extender la frontera agropecuaria, avanzar sobre otras producciones, sobre el Y que monte, eso impacta en el expulsión de ambiente comunidades, impacta en el ambiente, expulsión de comunidades originarias que están peleando por su tierra, pequeños campesinos, bueno, campesinos. Todo eso es un resultado que ya lo estuvimos viendo en los últimos 25 años. ¿Por qué pensaríamos que ahora va a ser distinto? Y también, por último, el experimento de Macri, que Macri también decía hay que ser el supermercado del mundo. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, subió el tipo de cambio, una devaluación, le quitó, bajó las retenciones al agro y lo que vimos no fue un aumento de las exportaciones. Hay que tener en cuenta también el contexto internacional, pero por el contrario lo que se avanzó es una matriz dependiente y primarizada, como por ejemplo acá también hay varios estudios, como el de Cantamuto y Weiner en la economía política de Cambiemos, donde dice que esas ventajas para el agro no redundaron en una diversificación de las exportaciones, sino una mayor dependencia. La pregunta es, ¿por qué vamos a pensar que de la mano del FMI, de las grandes patronales agrarias y con una matriz más exportadora, extractivista y dependiente, esta vez va a ser distinto y va a generar más empleo y beneficios para las mayorías? ¿Por qué lo vamos a pensar? Por último, dejo este dato, porque hablábamos de la irracionalidad del capitalismo, ¿no? De tirar alimentos mientras hay gente que pasa hambre. Hay otra irracionalidad que es un poco menos evidente, pero que es esta de cambiar alimentos por dólares, para usar los dólares para pagar la deuda externa, ¿no es cierto? Mientras hay cada vez más población con necesidades alimentarias. Hoy se va a conocer el dato de pobreza en el mismo momento en que el gobierno va a estar haciendo este anuncio de cara a la campaña electoral y mostrando claramente cuál es el rumbo de la economía que están proponiendo. Me gusta cuando